Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. Según un estudio de UNICEF, 23 millones de niños dejaron de recibir vacunas básicas en 2020. Informe de la CEPAL, América Latina y el Caribe está en camino hacia una década perdida. La Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo llamó a la solidaridad activa con el pueblo de Haití. Más del 66% de los trabajadores migrantes internacionales lo hacen en el sector servicios. Y comenzamos abriendo nuestra línea editorial, en este caso con la presencia de la integrante de la CSA, Bárbara Figueroa. La PLADA oficia de Programa Político del Sindicalismo Regional. La construcción de esta propuesta estuvo abierta a los aportes e intercambios con los sindicatos y con el apoyo también de movimientos y organizaciones aliadas en la región, con quienes se viene construyendo ya hace mucho tiempo una articulación continental desde la época de lucha contra el ALBA, contra la política del libre comercio y el ALCA. En esta propuesta está plasmada la perspectiva sobre desarrollo sustentable con justicia social que propone nuestra Confederación Sindical de las Américas. La PLADA ordena y jerarquiza las propuestas y orientaciones sindicales, dándole sentido y coherencia a nuestra disputa sobre un modelo alternativo. La posibilidad de poder pasar del plano regional al plano nacional es siempre un desafío cuando hablamos del intercambio entre estructuras nacionales con los sindicatos y además las estructuras continentales, como es la Confederación Sindical de las Américas. Para las estructuras sindicales nacionales, contar con esta referencia programática como la PLADA aporta a traer insumos regionales, de tal manera que hayan elementos comunes de la región en las propuestas de nuestra realidad nacional. Por otro lado, al ser un proceso de construcción abierto a otros movimientos y organizaciones, ha servido como canal de intercambio permanente con aliados y un aporte a la acumulación regional en acciones y propuestas de resistencia y lucha. En el 2020 la PLADA fue actualizada y relanzada en el marco de un contexto regional y global de enormes desafíos. Su actualización ha nutrido los debates en el marco de nuestro cuarto Congreso y también ha servido como marco político para diversas propuestas sobre desarrollo sustentable. El valor fundamental de la PLADA es oficiar de propuesta programática y nutrir con elementos de análisis y propositivo las acciones que se emprenden a nivel nacional, subregional y continental. Por eso promovemos que las afiliadas a nivel nacional trabajen con esta plataforma de desarrollo para las Américas en diálogo con las prioridades nacionales. En este contexto entendemos la cooperación como alianza en acciones, propuestas e incidencias en diferentes planos, incluido, por cierto, el proceso de elaboración y actualización de la PLADA. Nos vamos ahora a Paraguay, donde afiliadas instalan la Mesa Nacional CSA Paraguay. La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, instaló la Mesa Sindical CSA Paraguay, un espacio de las centrales afiliadas a la Confederación Sindical de las Américas, para promover la unidad sindical en la ejecución de las acciones y programas en defensa de la clase trabajadora en Paraguay. La mesa sindical está integrada por la Confederación, por las centrales afiliadas CUT, CUT-A y CECITEP. La reunión realizada el pasado miércoles 7 de julio representó un momento clave para el sindicalismo de Paraguay y contó con la participación de Víctor Báez, secretario general adjunto de la Confederación Sindical Internacional, CSI. Como paraguayo sé perfectamente cuáles han sido las dificultades históricas de nuestro país y nosotros, desde la CCI y de la CSA, tenemos la tarea de superar la fragmentación sindical. Rafael Freire, secretario general de la CSA, realizó el lanzamiento oficial de la mesa. La diferencia de esta iniciativa es que queremos que sea sustentable en el tiempo, que no sea una unidad coyuntural. La creación de este espacio se basa en mantener la unidad en los momentos difíciles. Tenemos que fortalecer la unidad porque hay una clase trabajadora entera para ser organizada. Estamos muy contentos en lanzar esa iniciativa en Paraguay para poner el país en la primera línea de la acción sindical de la CSA, finalizó Freire.
Jorge Alvarenga, presidente de la CUT Paraguay, señaló la importancia de la mesa en apoyar los posicionamientos consensuales de la CSA. Muchas veces tenemos posicionamientos distintos, pero las cuestiones que sean consensuales de la CSA. Queremos la unidad, precisamos dejar eso, legado de la unidad en nuestro país. La unidad y la formación son fundamentales en la construcción de nuevos cuadros políticos porque la falta de cambio en las dirigencias es un problema que tenemos. Por otro lado, Reinaldo Barreto, presidente de la CECITP, puntualizó la necesidad del fortalecimiento de la unión de los más distintos liderazgos en Paraguay para la lucha por los derechos de la clase trabajadora. Mucho más nos une que nos desune. Cada uno de nosotros puede tener sus ideologías y posiciones partidarias distintas, pero todos tenemos un mismo interés, los derechos de los trabajadores, trabajar por los trabajadores. Bernardo Rojas, presidente de la CUT Auténtica, destacó algunas conquistas de derechos laborales brindadas por la unidad de la acción sindical en el país. Nosotros estamos atravesando un momento muy delicado en Paraguay. Tenemos una situación de total desgobierno, es un gobierno mutilado que no responde a los problemas que estamos enfrentando. Elaboramos de forma unida un proyecto de política salarial y un proyecto de libertad sindical que tuvieron un buen efecto en nuestro país. Esas fueron conquistas de nuestra unión. Ese es el camino. O nos unimos todos o desapareceremos. La Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo llamó a la solidaridad con el pueblo de Haití. En un pronunciamiento, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo señala: nos oponemos abiertamente a todo simulacro de transición en Haití controlado por el imperialismo. Apoyamos y animamos al pueblo haitiano a asumir su rol histórico como sujeto político y liderar la transición política del país. Llamamos también a impedir una nueva ocupación militar de parte de las llamadas fuerzas multilaterales que entre 2004 y 2015 agudizaron todos los factores de la crisis y generaron crímenes y violaciones de los derechos humanos y de la soberanía del país y de los pueblos. Aun cuando Jovenel Moïse impuso una dictadura en Haití a inicios de 2021 y desató una ola de violencia que mató a personas comprometidas con la construcción de la paz y la justicia social en el país, condenamos su asesinato en particular y la violencia en general, señala el comunicado. La CSA realizó su reunión de planificación 2021-2025. En la reunión se destacó la participación del presidente Fred Redmond de la AFL-CIO Global, quien estuvo presente en la apertura de la reunión. Que escuchen nuestras voces unidas. Vamos a planificar nuestra representación para toda la clase trabajadora, afirmó Redmond. Redmond felicitó al secretario general de la CSA, Rafael Freire, por su liderazgo en nuestra región. El trabajo de planificación contó con el secretariado completo de la Confederación Sindical de las Américas. Jordania Ureña Lora, Bárbara Figueroa, Cícero Pereira y el secretario general Rafael Freire. Freire destacó: precisamos poner la libertad sindical en el centro de la defensa de la democracia y defender el derecho a la negociación colectiva para fortalecer a la clase trabajadora. Observatorio Laboral de las Américas fue presentada por la Confederación Sindical de las Américas. El Observatorio Laboral de las Américas se construye desde la perspectiva de la clase trabajadora y viene a contribuir para la reflexión y la acción sindical en la región. Esta propuesta dialoga con otros observatorios existentes y busca aportar nuevos elementos que sean propios y de interés de las organizaciones sindicales afiliadas y fraternas, así como organizaciones sociales aliadas a la CSA para la acción nacional, regional e internacional. En la página web del observatorio podrás encontrar informes especiales que analizan en profundidad diversas dimensiones y temas del mundo del trabajo, como negociación colectiva, trabajo en condiciones de informalidad, género, seguridad social, cadenas globales de producción, boletines con información sobre tendencias generales que impactan el mundo del trabajo, fichas informativas país que presentan la situación social, económica, laboral y las propuestas sindicales en los países de la región,
otras informaciones que incluyen sistematización de datos sobre políticas y acciones desarrolladas en los países, inicialmente monitoreando la respuesta ante la crisis de la COVID-19, entre otros temas. Más del 66% de los trabajadores migrantes lo hacen en el sector servicios. Los datos surgen del informe Estimaciones Mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes. El sector servicios es el que alberga a la mayor cantidad de trabajadores migrantes internacionales, llegando a ser un 66,2%, mientras que un 26,7% se encuentra en la industria y un 7,1% en la agricultura. En el caso de las mujeres, el 79,9% se encuentra en los servicios, el 14,2% en la industria y el 5,9% en la agricultura. Esto se debería a que tienen una mayor presencia en los trabajos de la economía de cuidado, como salud y trabajo doméstico. En el caso de los hombres, el 35,6% se encuentra en la industria, el 56,4% en los servicios y el 7,9% en la agricultura. Y los indocumentados en huelga de hambre reciben un premio en Europa. La Unión de los Sin Papeles por la Regularización, encargada de coordinar la lucha por la regularización de los inmigrantes en Bélgica y que actualmente ocupa 3 establecimientos con manifestantes en huelga de hambre, recibió este martes la notificación del Premio al Orgullo Cívico, otorgado por la organización internacional solidaria Foro Cívico Europeo. Esta notificación, que tuvo lugar en presencia del eurodiputado Pietro Bartolo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, precede a la entrega del premio prevista para el próximo mes de enero en el Parlamento Europeo. Io devo dire che oggi non si tratta di un premio, si tratta di riconoscere la resistenza di queste persone, la capacità di resistere, la capacità anche di protestare nei confronti di una situazione di grande disagio sociale. El eurodiputado italiano asistió al acto organizado en la céntrica iglesia San Juan Bautista, donde aproximadamente unas 200 personas dejaron de comer hace unos 50 días como reivindicación a la negativa a otorgar la regularización colectiva por parte del gobierno belga. Este galardón, que reconoce las iniciativas cívicas más destacadas de Europa, premia en esta ocasión la movilización de la asociación en favor del reconocimiento de los derechos de los inmigrantes indocumentados. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, América Latina va en camino hacia una década perdida. La región de América Latina y el Caribe está en la trayectoria de una década perdida en un contexto de desigualdad y pobreza que aumentó con la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. Además, hay enormes asimetrías sobre la vacunación, ya que tan solo 13% de la población ha recibido las dosis, mientras la Unión Europea tiene vacunada 3 veces ese porcentaje, sostuvo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En la región hay una verdadera crisis alimentaria, hay un retroceso de 25 años en la lucha contra el hambre. 60 millones de personas viven en esa condición, 14 millones más de los que había en 2019. Una cara es la del hambre, la otra son las distintas formas de malnutrición. Hay hambre y sobrepeso y obesidad. 1 de cada 4 adultos es obeso en la región, informó por su parte Julio Verdegué, director regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés. Centroamérica vuelve a sufrir hambre con el 10% de su población sin acceso a los alimentos básicos. Centroamérica vuelve a sufrir hambre, con el 10% de su población sin poder acceder a los alimentos básicos para su actividad diaria, y con Guatemala en la situación más crítica, tras casi 20 años reduciendo esas cifras alarmantes. Así lo dijo en una entrevista a EFE el coordinador subregional para Mesoamérica y representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Panamá y Costa Rica, el brasileño Adoniram Sánchez. Los más pobres son que más sufren con hambre, ¿no? Son que tienen más dificultad de reaccionar económicamente cuando vienen las políticas económicas de generación de empleo.
¿no? de acceso al sistema de educación, ¿no? Entonces, golpea más a eso. Los más sufrientes son los estratos inferiores. Lo que decimos el primer, segundo y tercer quintil de la base de la pirámide, ¿no? Esos son los sectores más fragilizados que infelizmente son los más penalizados. Sánchez también señaló que el 10% de la población de Centroamérica, con alrededor de 50 millones de habitantes, sufre inseguridad alimentaria grave, es decir, hambre, y que el 41% sufre inseguridad alimentaria moderada, cifras elevadas basadas en el informe Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2021 de la FAO. Y claro, dentro de estos, por ejemplo, en Centroamérica, hay diferencias de quem sofre mais mesmo dentro de cada estrato social. As mulheres sofrem mais, não? Os indígenas e os afrodescendentes, não? Então, todos esses setores, dentro desse grande número de estatística, são, assim, de certa maneira, ocultos. Por isso que a análise fina, país a país, é importante mencionar. Centroamérica no había registrado estos números en los últimos 20 años, aunque desde 2017 hay un leve incremento paulatino de la hambruna, pues oscilaba entre el 7.4% y el 8.1%, según el informe. Las tasas de hambre varían según el país, mientras que Guatemala registra el 18% de su población, alrededor de 16.3 millones de personas con hambre. Panamá consiguió mantener la tasa de hambruna del 7% de sus 4.2 millones de habitantes. Sánchez explicó que este aumento de la hambruna en Centroamérica se debe a 3 factores principales: pandemia de la COVID-19, la crisis climática y los conflictos. En Centroamérica, los más afectados por las altas de inseguridad alimentaria es la población con menos recursos económicos, quienes registran mayores dificultades para acceder a los alimentos básicos. Y la pobreza en Honduras podría aumentar del 70 al 75% a finales del 2021. La tasa de pobreza en Honduras podría aumentar de 70 a 75% al cierre de 2021. Esto debido a la crisis económica causada por la pandemia, el alto costo de vida y la falta de oportunidades laborales. Según economistas, 3 de cada 4 hondureños estarían en condición de pobreza al cierre de este año. De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la pobreza en ese país aumentó al 70% en 2020, con un alza de 10,7 puntos porcentuales con respecto al 59,3% de 2019. La pandemia ha dejado 274.478 casos y 7.259 decesos en 16 meses en Honduras. Ha impactado severamente todos los sectores del país y a la población en general, aumentando la pobreza y la desigualdad. En consecuencia, según expertos, incrementará la migración irregular. Desde octubre de 2018 han salido varias caravanas con miles de centroamericanos, la mayoría hondureños, con el propósito de llegar a Estados Unidos. La extrema pobreza en Honduras aumentó alrededor de un 4% en los últimos años hasta llegar al 45%. Esto según datos suministrados por el exministro de Finanzas Hugo Noé Pino. De acuerdo con el exministro, la pérdida de empleos y el confinamiento impactó en el nivel de ingresos de las personas, lo que provocó que parte de la población en pobreza pasara a extrema pobreza. Según un estudio de UNICEF, 23 millones de niños pasaron el 2020 sin recibir vacunas básicas para su salud. El informe de UNICEF y la OMS revela cómo la pandemia de COVID-19 ha generado que 23 millones de niños no hayan podido recibir sus vacunas básicas en 2020. El estudio realizado por ambos organismos refiere que la cifra supera los 3,7 millones registrados en 2019. Estas cifras reflejan las interrupciones del servicio global de inmunización por la pandemia y muestran que la mayoría de los países experimentaron el año pasado caídas en las tasas de vacunación infantil. Hasta 17 millones de niños probablemente no hayan recibido una sola vacuna durante el año, lo que amplió las ya inmensas desigualdades en el acceso a las dosis, alertaron. Con respecto a América, el informe señala varios factores como los causantes de la disminución de la cobertura de los programas de vacunación infantil, entre ellos
la escasez de fondos, la desinformación sobre las vacunas y la inestabilidad. Y finalmente Pedro Castillo es proclamado presidente electo en Perú. Luego de declarar infundados los últimos recursos legales presentados por Keiko Fujimori, el Jurado Nacional de Elecciones refrendó los resultados de la votación del 6 de junio, donde el izquierdista Pedro Castillo obtuvo el 50,12% de los votos válidos, un estrecho triunfo por apenas 44.263 votos de ventaja sobre la derechista, pero suficientes para ser proclamado presidente electo de Perú. El anuncio se da a 8 días del cambio presidencial previsto para el 28 de julio, día en que Perú celebrará los 200 años de su independencia y el actual presidente interino, Francisco Sagasti, cederá la jefatura del Estado a Castillo, un profesor rural originario de la norteña región andina de Cajamarca. En la sesión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, celebrada a través de una videoconferencia, también fue proclamada vicepresidente la funcionaria Dina Boluarte. Antes de la proclamación, Keiko Fujimori anticipó en un pronunciamiento público donde no admitió preguntas que respetara la proclamación del JNE pese a que la calificó de ilegítima por seguir considerando que hubo un fraude el día de la elección. Hasta ahora ni Fujimori ni sus aliados han presentado una prueba fehaciente de las irregularidades que denuncian, basadas esencialmente en presuntas firmas falsas cuyos supuestos afectados han sido públicamente en numerosos casos a denunciar las acusaciones y reafirmar que las firmas de las actas son suyas. Castillo asumirá la presidencia para el periodo 2021-2026 con un discurso profundamente reformista que incluye una nueva constitución al considerar que la vigente, surgida del autogolpe de Estado de Fujimori en 1992, ha impulsado una economía neoliberal cuyo progreso económico no ha solucionado las profundas desigualdades. Se siente, Pedro presidente. Se realizaron las elecciones primarias en Chile y se conocen ya los candidatos a las presidenciales. El ex ministro independiente Sebastián Sichel y el diputado y ex líder estudiantil Gabriel Boric se convirtieron el pasado domingo en las cartas presidenciales de la derecha y la izquierda respectivamente de cara a los comicios del próximo 21 de noviembre. Sichel se impuso con el 48,7% de los votos, mientras que Boric aglutinó el 60%. El ministro de Desarrollo Social con Piñera entre 2018-2019 y presidente del estatal Banco Estado hasta diciembre de 2020 se impuso al gran favorito, el exalcalde Joaquín Lavín de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente, UDI. Por su parte, el diputado del izquierdista Frente Amplio ganó al alcalde comunista del barrio capitalino de Recoleta, Daniel Jadue, quien lideró las encuestas durante meses, pero se vio envuelto en distintas polémicas en la recta final de la campaña. Nos vamos a Argentina, donde al menos un 6% de los niños, niñas y adolescentes interrumpió su escolaridad durante el año 2020. Esta y otras noticias en el siguiente compacto informativo. En el 6% de los hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes, al menos uno interrumpió su escolaridad durante 2020, de acuerdo con la última encuesta realizada por UNICEF Argentina entre abril y mayo último. La deforestación en la Amazonía brasileña crece 17,1% en los primeros 6 meses del año. En el primer semestre del año afectó 3.609 kilómetros cuadrados de selva. El número de trabajadores en despidos colectivos en España subió un 18,1% hasta abril 2021 respecto al mismo periodo de un año antes, con 5.021 trabajadores afectados, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Surge el recelo en el Reino Unido por una aplicación por contactos de COVID-19. Una aplicación de móvil de la salud pública británica ha generado recelo en Reino Unido tras enviar en tan solo 7 días más de 500.000 de alertas de aislamiento a contactos estrechos de infectados de COVID-19. En tiendas, restaurantes y eventos culturales y de ocio abundan los carteles con un código QR para escanear y registrar en la app. Sin embargo, muchos, especialmente los más jóvenes, ya han optado por eliminar la aplicación de su teléfono móvil y escribir sus datos a mano, con la esperanza de escapar del rastreo ahora que el país está a las puertas del levantamiento total de restricciones. So I don't have the app because I get tested 2 or 3 times a week. So I do leave my details, but I don't have the app. I don't think it works personally because, like we were just discussing actually before, so many people are getting pinged, and obviously it's bad for businesses. I know a lot of businesses have had to close because their staff have been pinged and they have to isolate. And to me, I was pinged personally, and I was told to isolate, but I tested negative pretty much every day, so I just decided I wasn't going to isolate. I just think it's clearly not working if that many people are being pinged. So, yeah, I don't think it's a good system. El rastreo funciona a través de la señal Bluetooth del móvil, que detecta la proximidad entre los dispositivos. Es tal la sensibilidad de detección que se han dado casos de vecinos que viven pared con pared y que han recibido avisos de aislamiento sin haberse visto personalmente. El gobierno de Boris Johnson ya ha dicho que revisará el funcionamiento de la aplicación. Y en el marco de la pandemia se realizó en Bolivia un desfile folclórico con todos los protocolos. Un desfile de danzas folclóricas en honor a la Virgen del Carmen se tomó las calles de la ciudad boliviana de El Alto, en medio de la realización de pruebas de COVID-19 a los bailarines, el uso de mascarillas y la restricción de la venta de bebidas alcohólicas. Se trata de la primera mini entrada o desfile folclórico que se realiza desde que la pandemia de la COVID-19 llegó a Bolivia en marzo del año pasado y que cuenta con el aval de la alcaldesa de esa urbe, Eva Copa. Este desfile se realiza en honor a la Virgen del Carmen, la patrona de La Paz, región que este 16 de julio conmemora 212 años de su gesta libertaria contra la corona española. Las autoridades locales dieron permiso para que participen de este desfile una decena de fraternidades y que cada una cuente con hasta 50 bailarines, ya que usualmente esta entrada es masiva con centenares de danzarines. La alcaldesa Copa dispuso una ley seca que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas por esta jornada. También estableció como requisito la presentación del certificado de vacunación y la realización de pruebas antígeno nasal a los músicos y bailarines antes de participar en la entrada. Bolivia vive la tercera ola de la COVID-19, que está en plena desescalada, aunque las autoridades del gobierno de Luis Arce advirtieron de una posible cuarta ola. El país acumula 17.375 decesos y 459.579 casos de COVID-19 desde los primeros casos detectados en marzo de 2020, y la vacunación con la primera dosis alcanzó a 2.528.672 personas y con la segunda 866.647, según datos del Ministerio de Salud. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.